La tarde se desplomaba sobre Querétaro con una lluvia densa, casi violenta. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran borrar el camino que doña Rosalía acababa de recorrer. A sus 72 años, la anciana manejaba con la precaución de quien ya ha visto demasiado, aferrando el volante como si de ese gesto dependiera la calma que buscaba desde hacía meses. En el asiento del copiloto, las bolsas del supermercado se mecían con el vaivén del auto. Pan dulce, café, frutas, un ramo pequeño de girasoles. Le gustaban porque, según ella, los girasoles traen al sol incluso en los días más fríos. Apenas estacionó frente a la casa de su hijo, el sonido del motor se apagó y el silencio se llenó de lluvia. Observó la fachada blanca y fría de la casa nueva, sin plantas, sin cortinas alegres, sin el aroma a hogar que recordaba de otros tiempos. Andrés le había dicho por teléfono: «Mamá, aquí estará mejor. Claudia y yo queremos cuidarte». Rosalía había creído en esas palabras. Ahora, bajo la tormenta, empezaba a sentir que esa casa la observaba con una quietud inquietante. Abrió la puerta del coche y el agua helada la envolvió. Caminó con paso lento hacia la entrada, sosteniendo las bolsas contra el pecho, cuando una voz temblorosa la detuvo. «Abuela», era Martín, su nieto. «Venga rápido, por favor». El niño corría hacia ella descalzo, con el cabello empapado y los ojos abiertos de miedo. Rosalía dejó caer una de las bolsas. Las manzanas rodaron por el suelo. Su corazón se aceleró. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, intentando cubrirlo con su chal de lana. «¿Por qué estás así?». Martín la tomó de la mano con fuerza. Su piel estaba fría, sus dedos tensos. «Váyase antes de que mamá vuelva», susurró, mirando hacia la casa. «Sígame, le voy a mostrar algo». Rosalía sintió un escalofrío. Miró hacia las ventanas. Todas estaban cerradas, ninguna luz encendida. La lluvia caía con tanta furia que el jardín parecía un espejo líquido. Sin entender, lo siguió. El niño la guió hacia el fondo del terreno, donde el cobertizo de madera se ocultaba tras una higuera vieja. El aire dentro olía a cera derretida y a humedad. En una mesa había velas encendidas, un cuaderno de cuero envejecido y una fotografía amarillenta de una mujer que Rosalía no reconocía. El fuego de las velas temblaba con el viento, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. «¿Qué es esto, Martín?», preguntó con voz baja. El niño bajó la mirada, apretando los puños. «Mamá dice que va a traer de vuelta a la abuela Margarita», dijo, y su voz se quebró. «Dice que usted tiene que ayudarla». El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Rosalía sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. «¿La abuela Margarita?», recordó ese nombre. Era la madre de Claudia, muerta hacía más de 15 años. Una mujer de la que nadie hablaba. Andrés apenas la mencionaba, y Claudia siempre cambiaba de tema cuando alguien la nombraba. El frío se volvió más intenso. Rosalía miró las velas, el cuaderno, la foto. En la portada del cuaderno podía leerse, en letras apenas visibles, «La luz del retorno». El mismo nombre que había escuchado en viejas noticias sobre una secta disuelta décadas atrás. Su respiración se agitó. «Martín, ¿tu mamá te trajo aquí?». El niño asintió con un movimiento casi imperceptible. «Dice que cuando vuelva del mercado va a empezar el ritual». Rosalía dio un paso atrás. Sintió el peso de su edad y el instinto protector que solo las abuelas conocen. Su nieto temblaba, empapado, con los ojos rojos de miedo. Lo abrazó con fuerza, cubriéndolo con su chal. «No te preocupes, mi amor, todo va a estar bien», murmuró, aunque su propia voz titubeó. El viento sopló más fuerte y una de las velas se apagó. En ese instante, Rosalía supo que no era una travesura ni un malentendido. Había algo oscuro moviéndose dentro de esa casa, algo que Claudia había traído con devoción enferma. Un presentimiento la atravesó. Su vida corría peligro. Mientras salían del cobertizo, el trueno partió el cielo. Rosalía levantó la vista hacia la ventana del segundo piso.
Por un momento creyó ver una silueta observándolos detrás del vidrio, inmóvil, blanca como una sombra. «Abuela», susurró Martín, «ella sabe que usted ya vio». La anciana sintió que el corazón se le encogía. Había algo que debía entender, una verdad enterrada bajo la apariencia perfecta de aquella familia. Y aunque el miedo le recorría la espalda, supo que no podía irse sin descubrir qué estaba pasando. Regresó con el niño a la casa. Al cruzar la puerta, el aire cambió. El olor a incienso, las flores marchitas sobre una mesa, una música suave que provenía del piso superior. En el pasillo, una foto de boda. Claudia sonreía, pero ahora esa sonrisa le pareció una máscara. Rosalía dejó las bolsas sobre la mesa y secó el rostro del niño con una toalla. «No digas nada, ¿sí?», le pidió. «Vamos a actuar con calma». Martín asintió. Desde la escalera, un ruido sordo la hizo girar. Un objeto cayó en el piso superior. El reloj de pared marcó las 6:30. Faltaba poco para que Claudia regresara. En ese instante, la anciana entendió que algo mucho más grande que la locura doméstica la estaba acechando. Algo que llevaba tiempo creciendo en silencio dentro de su propia familia. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Rosalía se sentó con su nieto en el sofá y, en voz baja, comenzó a rezar. No por ella, sino por el alma perdida que Claudia quería despertar. El tic-tac del reloj marcó el compás de su miedo, y entre relámpagos la casa respiraba. Una semana antes de aquella tormenta, Rosalía había llegado a Querétaro con 2 maletas, una caja de fotografías y su viejo radio portátil. Venía desde Puebla, después de vender la pequeña casa donde había vivido 40 años. La mudanza había sido idea de su hijo Andrés, quien insistía en que ya no podía seguir sola. «Mamá, aquí tendrás todo», le dijo por teléfono. «Martín te adora y Claudia también quiere que estés con nosotros». Rosalía creyó en sus palabras. Necesitaba compañía. La soledad se le había vuelto un ruido constante desde la muerte de su esposo, Evaristo. El día de su llegada, la casa de Andrés le pareció demasiado grande, demasiado limpia. Las paredes blancas, el piso de mármol, los pasillos silenciosos. Todo olía a desinfectante, no a hogar. Aún así, sonrió. Quería ser agradecida. Claudia la recibió en la puerta con una sonrisa amable y unos ojos difíciles de leer. Llevaba un vestido beige y un collar de piedra negra. «Bienvenida, doña Rosalía», dijo con una voz suave, casi ensayada. «Esta es su casa». «Gracias, hija. Dios te bendiga». Claudia la abrazó, pero sus brazos eran fríos, sin peso humano. Rosalía lo notó y, sin embargo, prefirió ignorarlo. Martín bajó corriendo las escaleras, riendo, y la abrazó con verdadera emoción. «Abuela, ya tengo un cuarto para que me cuentes historias». Ese gesto fue el calor que necesitaba. Rosalía pensó que, con amor, cualquier frialdad podía derretirse. Esa noche cenaron juntos. Claudia había preparado sopa de calabaza y pan recién horneado, pero nadie habló demasiado. Andrés revisaba su celular entre bocados. Martín dibujaba con crayones junto a su plato. Rosalía intentó iniciar conversación. «¡Qué casa tan linda, hija! ¿Siempre fue de ustedes?» Claudia levantó la vista por un instante. «Era de mi madre», respondió. «Andrés quiso comprarla después de que ella falleció». Hubo un silencio incómodo. Rosalía sintió que no debía preguntar más. La conversación murió con el sonido del viento colándose por las ventanas. Esa primera noche, Rosalía no pudo dormir. La cama era demasiado grande, el silencio demasiado pesado. Desde el pasillo oyó pasos suaves, un murmullo y un olor extraño a cera y hierbas secas. Pensó que quizá Claudia rezaba, y eso le dio algo de consuelo. Una mujer que reza no puede tener maldad, se dijo. Los días siguientes, sin embargo, algo comenzó a inquietarla. Claudia insistía en lavar su ropa, incluso cuando Rosalía protestaba. «No se preocupe, suegra», decía con esa sonrisa contenida. «Usted ya trabajó mucho». Pero Rosalía notaba que cada vez que Claudia sacaba la ropa del cesto,
Lo hacía con una precisión casi ritual. Doblaba las prendas con cuidado exagerado, recogía cada cabello suelto y lo guardaba en una pequeña caja metálica. Una mañana, cuando creyó que nadie la veía, Rosalía la observó a través de la rendija de la puerta del lavadero. Claudia colocó los cabellos sobre una hoja de papel, los contó uno a uno y luego los metió en la caja. Después la besó antes de cerrarla. Rosalía retrocedió con un escalofrío. No entendía nada. Intentó contárselo a Andrés esa noche. «Hijo, tu esposa tiene costumbres raras». Él rió sin levantar la vista del televisor. «Ay, mamá, no empieces con tus cosas. Claudia es perfeccionista, eso es todo». «No, Andrés, hay algo más». Él suspiró. «Mamá, prométame que va a intentar llevarse bien con ella. No quiero problemas». Rosalía se quedó callada. Sintió que la fe en su hijo se resquebrajaba. En el rostro de Andrés ya no veía al niño que ella había criado, sino a un hombre ausente, cansado, atrapado en una lealtad que no entendía. Esa noche soñó con su esposo. En el sueño, Evaristo le decía: «No te duermas entre sombras que no son tuyas». Despertó sudando, con el corazón agitado. Desde su cama vio un resplandor tenue que provenía del pasillo. Se levantó en silencio y caminó descalza hasta la puerta. Abrió apenas una rendija y lo vio. Claudia estaba en la sala, arrodillada frente a un círculo de sal, 3 velas negras encendidas y una fotografía sobre el suelo. Murmuraba palabras que Rosalía no entendía, en una lengua que no parecía española. Por un momento pensó gritar, pero el miedo le paralizó la garganta. Retrocedió sin hacer ruido y cerró la puerta. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Claudia actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, habló del clima, preguntó si Rosalía necesitaba algo. Su voz era tan normal que la anciana comenzó a dudar de sí misma. «Tal vez soñé», pensó, pero cuando fue a tender su cama, notó algo que la hizo temblar. Faltaba su cepillo de cabello. En su lugar, había una flor seca y una nota pequeña con letra delicada. La memoria se conserva en lo que toca la piel. El aire se volvió pesado. Rosalía apretó la nota entre los dedos y sintió una mezcla de miedo y rabia. La injusticia se abría paso. Ella había confiado, había entregado su vida a esa casa y ahora comprendía que algo la acechaba desde adentro. Esa tarde, mientras preparaba un té, escuchó a Martín reír en el jardín. Salió al balcón para mirarlo. El niño dibujaba con tizas de colores sobre el suelo. Cuando se acercó para ver, su sonrisa se borró. Eran ojos rojos, abiertos, repetidos decenas de veces. «¿Qué haces, cariño?» «Son los ojos que miran cuando mamá reza», respondió Martín sin levantar la cabeza. Rosalía sintió que la piel se le erizaba. El viento sopló fuerte y el té se derramó sobre su mano. Por primera vez deseó marcharse de esa casa. El amanecer llegó con un silencio raro, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Rosalía se levantó temprano, todavía con el recuerdo del dibujo de los ojos rojos grabado en la mente. Encendió la radio de su esposo, el viejo aparato que llevaba a todas partes. Dejó que una canción de bolero llenara la cocina, intentando devolverle al ambiente algo de normalidad. Pero el sonido se sentía hueco, como si las paredes no quisieran reflejarlo. Claudia bajó poco después, impecable como siempre. Traía el cabello recogido y un vestido blanco que contrastaba con la penumbra de la casa. «¿Durmió bien, doña Rosalía?», preguntó con una sonrisa suave. «Sí, gracias». La mentira salió sola. Claudia se acercó al fregadero, colocó las manos bajo el agua y comenzó a lavar unas copas. Rosalía la observó, notando los movimientos meticulosos, casi ceremoniales. «A veces me gusta lavar las cosas de los demás», dijo Claudia sin mirarla. «Así me siento más cerca de ellos». Rosalía no respondió. Esa frase le pesó como una amenaza velada. Después del desayuno, Andrés salió temprano al trabajo y Martín fue a la escuela. La casa quedó en silencio. Rosalía aprovechó para ordenar su habitación.
Al abrir el armario, notó un leve olor a incienso y encontró una esquina del piso ligeramente levantada. Se agachó, movió la alfombra y descubrió una pequeña caja metálica cerrada con un candado oxidado. La tocó. Estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido poco antes. Por un instante dudó. Luego recordó las veces que Claudia le prohibió limpiar debajo de la alfombra. El miedo se mezcló con la curiosidad, esa chispa de coraje que solo aparece cuando una madre o una abuela siente peligro para los suyos. Tomó una horquilla y forzó el candado. El clic metálico resonó en el silencio. Dentro había mechones de su propio cabello, doblados con cuidado en un pañuelo blanco. También encontró una fotografía suya, recortada de una imagen familiar, y algo que la hizo retroceder. Una pequeña bolsa de tela con su nombre bordado en hilo rojo. Al abrirla, encontró un diente, viejo, amarillento, quizá suyo, envuelto en papel. El estómago se le revolvió. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué clase de mujer guarda estas cosas?, pensó. Guardó la caja rápidamente, volvió a colocar la alfombra y se sentó en la cama, tratando de calmar su respiración. Un pensamiento la atravesó como una cuchilla. Claudia no la quiere en esa casa, la necesita para algo. Horas más tarde, cuando Martín regresó de la escuela, Rosalía intentó disimular su inquietud. Le preparó chocolate caliente, el mismo que solía hacerle a Andrés cuando era niño. «Abuela, mamá dice que no puedo entrar a su cuarto», comentó Martín revolviendo el chocolate. «Dice que ahí duerme su alma». Rosalía se estremeció. «No repitas eso, mi amor. Las almas no duermen en los cuartos, duermen en el corazón de quienes las recuerdan». El niño la miró confundido, pero asintió. Esa noche, cuando Andrés llegó del trabajo, Rosalía se armó de valor. «Hijo, necesito hablar contigo», dijo en voz baja mientras él dejaba su portafolio sobre la mesa. «¿Otra vez con Claudia?», preguntó cansado. «Encontré una caja, con cosas mías, mechones de mi cabello, fotos, cosas raras». Andrés soltó una risa nerviosa. «Ay, mamá, debe ser alguna tontería. Claudia es devota, hace rezos para proteger a la familia». «Eso no es protección», exclamó ella perdiendo la paciencia. «Eso es brujería». El tono de su voz hizo que el niño levantara la cabeza desde el sofá. Andrés frunció el ceño. «Baje la voz, no quiero que Martín escuche estas cosas». «Tienes que abrir los ojos, hijo», le suplicó. «Esa mujer no está bien». Andrés se pasó las manos por el rostro como si la conversación lo agotara. «Mamá, usted ve fantasmas donde no los hay. Claudia está pasando por un mal momento, eso es todo. A veces reza por su madre, nada más». «No, Andrés», susurró Rosalía. «Lo que hace no es rezar, es invocar». El silencio se hizo espeso. Andrés la miró como si fuera una niña asustada. Luego le dio una palmadita en el hombro y subió las escaleras sin decir nada más. Rosalía sintió una punzada en el pecho. El hijo que había criado ya no la escuchaba. Esa madrugada volvió a despertarse con un sonido. Venía del pasillo, se asomó. La puerta del cuarto de Claudia estaba entreabierta. Una luz anaranjada parpadeaba desde dentro. Dio un paso, luego otro, hasta llegar al marco. Espió por la rendija. Claudia estaba de espaldas frente a un altar improvisado con velas y fotografía. Entre ellas, Rosalía reconoció la suya, colocada junto a otra. Una mujer joven, de mirada intensa, la misma que había visto en el cobertizo días después. Sobre la mesa, un cuenco con agua y un mechón de cabello flotando. Claudia murmuraba: «Madre, la huésped está lista, falta poco». Rosalía tapó su boca con la mano para no gritar. Retrocedió temblando. Corrió a su cuarto, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. Su respiración era un hilo quebrado. En ese instante comprendió algo terrible. Claudia no la odiaba, la veneraba, pero no como a una persona, sino como a un recipiente. El reloj marcó las 3:14. Afuera, los perros comenzaron a ladrar. Rosalía rezó con los ojos cerrados, sin saber si pedía protección o coraje, y cuando la vela del pasillo se apagó sola, entendió que la oscuridad acababa de elegir su casa como templo.
El amanecer llegó gris y pesado. Rosalía no había dormido. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente no encontraba descanso. El eco de aquella frase, la huésped está lista, se repetía en su cabeza como una plegaria maldita. Decidió que ya no podía seguir callando. Si Andrés no le creía, buscaría ayuda en otro lugar. A las 8, cuando vio salir el auto de su hijo rumbo al trabajo y a Claudia llevándose a Martín a la escuela, respiró hondo. Tenía unas horas a solas. Se vistió rápido, con su abrigo viejo y un paraguas que guardaba desde Puebla. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por la calle. Cruzó la acera hacia la casa del vecino, un hombre de cabello blanco que siempre la saludaba con un leve gesto desde el porche. Recordaba su nombre, don Rafael Ortega. En el barrio decían que había sido detective, pero nadie sabía mucho más. Rosalía tocó el timbre con manos temblorosas. Tardó unos segundos en abrirse la puerta. «Buenos días, señora García», dijo Rafael con una voz grave pero amable. «¿Le pasa algo?». Ella dudó antes de responder, pero la urgencia pudo más que la vergüenza. «Necesito hablar con usted. Es sobre mi nuera». El hombre la hizo pasar. El interior de su casa olía a madera y café recién hecho. Había fotografías antiguas en las paredes, uniformes, medallas, rostros serios. «Siéntese, por favor. Cuénteme despacio», dijo él sirviéndole una taza. Rosalía relató todo: los rituales nocturnos, la caja metálica, las fotos, las frases inquietantes. Habló de la madre de Claudia, de la sensación de ser vigilada, del miedo que la mantenía en vela cada noche. Rafael escuchó sin interrumpirla, con el ceño fruncido. Cuando terminó, el hombre se levantó y buscó una carpeta en un estante. La abrió sobre la mesa. Dentro había recortes de periódico, informes amarillentos, fotografías de archivos antiguos. «¿Cómo dijo que se llamaba la madre de su nuera?», preguntó. «Margarita Herrera. Murió hace como 15 años». Rafael asintió lentamente. «Sí, la recuerdo». Extendió uno de los recortes hacia Rosalía. En el encabezado podía leerse: «Descubren secta en Querétaro. La luz del retorno. 3 desaparecidos y rituales de resurrección». El corazón de Rosalía se aceleró. «La luz del retorno», una secta que creía poder traer a los muertos de vuelta, explicó Rafael. Usaban objetos personales, cabellos, sangre. Creían que, si encontraban un cuerpo similar al del difunto, podían servir de recipiente. «Un cuerpo huésped», susurró ella, recordando las palabras de Claudia. Rafael asintió. «Exactamente». Y según los archivos, Margarita Herrera era una de las fundadoras. La operación se desmanteló después de su muerte, pero algunos miembros escaparon. ¿Y usted cree que Claudia sigue en eso? No lo creo, señora García. Lo sé. He vigilado esa casa desde que regresaron. He visto las luces encenderse a medianoche, los símbolos en el jardín, los cuervos muertos que aparecen en el tejado. Rosalía apretó las manos sobre su regazo. El miedo se transformó en una determinación fría. ¿Qué puedo hacer? Rafael la miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Protéjase. No la enfrente sola. Yo puedo ayudarla, pero necesito pruebas, fotografías, cualquier cosa que confirme lo que está haciendo esa mujer». Rosalía asintió. Se levantó con esfuerzo. «Las conseguiré». Esa tarde, al regresar a casa, la encontró en un silencio inquietante. Claudia estaba en el jardín, de espaldas, cortando flores secas. «¿Dónde fue, suegra?», preguntó sin girarse. «A caminar un poco», mintió Rosalía. «Espero que no se haya perdido. Este vecindario es grande y algunas personas no son de fiar». Rosalía tragó saliva. Claudia volvió la cabeza y le sonrió, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una calma que daba miedo. Durante el almuerzo, Andrés notó la tensión y trató de bromear, pero la atmósfera era espesa. Martín jugaba con el tenedor sin tocar la comida. «Mamá», dijo el niño de pronto, «anoche soñé con la abuela Margarita». Claudia lo miró con ternura y tocó su mejilla. «No era un sueño, mi amor. Ella nos escucha». Rosalía dejó caer la cuchara. Andrés suspiró. «Claudia, por favor». «¿Qué?».
respondió ella con una sonrisa dulce. ¿Ya no se puede hablar de los muertos? La comida terminó en silencio. Rosalía recogió la mesa mientras Claudia tarareaba una melodía sin palabras, una especie de canto monótono. Esa noche, cuando todos dormían, Rosalía esperó a que el reloj marcara las 12. Tomó su linterna y salió de su cuarto. Caminó despacio, cuidando de no hacer ruido. El pasillo olía a incienso y algo más, metal y tierra. Entró en la habitación de Claudia. En la penumbra distinguió el altar sobre la cómoda. Las velas negras seguían encendidas y junto a ellas una caja de madera con símbolos grabados. Rosalía encendió la linterna un instante y lo vio todo. Su foto, un mechón de su cabello, restos de uñas, un diente y un pequeño gorrión disecado con una cinta roja en el cuello. El miedo la hizo soltar la linterna. Esta cayó al suelo con un golpe seco. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Rosalía corrió al closet y se ocultó, conteniendo la respiración. La puerta del cuarto se abrió. Los pasos se acercaron. «Sé que estás aquí», susurró Claudia con voz suave. «No tengas miedo, mamá. Todo será pronto». Rosalía apretó la cruz del rosario entre los dedos hasta hacerse daño. Pasaron segundos eternos. Luego, la puerta se cerró. Cuando el silencio regresó, la anciana salió del closet, temblando. Tomó el cuaderno de cuero que había sobre la mesa. En la portada, las palabras estaban grabadas a fuego. Ritual de resurrección. La luz del retorno. Lo escondió bajo su abrigo y regresó a su cuarto. Sabía que lo que había visto era suficiente para condenarla, pero también comprendía algo más terrible. Esa noche no sería una noche cualquiera. Desde el jardín, el canto de Claudia se convirtió en un susurro ronco, casi animal, y en el reloj del pasillo, las agujas se detuvieron exactamente a medianoche. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando Rosalía abrió el cuaderno de cuero. El aire del cuarto se sentía pesado, cargado de un aroma a cera y polvo antiguo. Encendió una vela y comenzó a leer con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de círculos, cuerpos humanos trazados con tinta roja. Cada palabra parecía escrita con devoción fanática. Al llegar a la tercera página, encontró una sección titulada Selección del huésped. El texto explicaba que, para traer de vuelta a un difunto, se necesitaba una persona del mismo sexo, edad cercana y vínculo emocional con la familia. Rosalía sintió un nudo en el estómago. Pasó las hojas con prisa hasta llegar a la última, donde una inscripción la paralizó. Huésped elegido, María del Rosario García. Su nombre, su propio nombre escrito en aquella caligrafía retorcida. Por un instante, el miedo le cortó la respiración. Sintió un vértigo, una náusea profunda. Claudia no solo la estaba preparando, moldeando, convirtiéndola en algo más. «Dios mío», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. El viento sopló fuerte y la vela se apagó. En la oscuridad, Rosalía oyó un golpe seco en la puerta del pasillo. Se levantó, con el cuaderno apretado contra el pecho, y corrió hacia la ventana. Desde allí vio a Claudia en el jardín, de rodillas, bajo la luz pálida. La mujer hablaba sola, con los brazos extendidos, el cabello suelto y los ojos cerrados. A su alrededor había velas, sal, fotografías y un cuenco de agua negra. Rosalía retrocedió horrorizada. La voz de Claudia subía y bajaba como un canto hipnótico. Luego, el viento arrastró una palabra que la anciana logró distinguir: Rosario. El terror se convirtió en urgencia. Debía sacar a Martín de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Esperó hasta el amanecer. Cuando el primer rayo de luz se coló por la ventana, guardó el cuaderno dentro de su bolso y fue a despertar al niño. «Martincito, amor, levántate. Vamos a dar un paseo», le dijo con ternura. El niño abrió los ojos con dificultad. «¿A dónde, abuela?» «A ver a un amigo», respondió. «¿Y mamá?» «Tu mamá duerme. No la despertaremos, ¿sí?» Martín asintió, confiado.
Rosalía le puso una chamarra y lo tomó de la mano. Salieron por la puerta trasera, caminando rápido hacia la casa de don Rafael. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a miedo. Cuando el vecino los vio llegar, comprendió sin necesidad de palabras. ¿Lo encontró?, preguntó él. Rosalía abrió el bolso y le mostró el cuaderno. Rafael lo hojeó con rostro serio. Esto es suficiente, pero tenemos que actuar con cuidado. Si ella sospecha que usted sabe, podría intentar el ritual antes. Rosalía apretó los labios. No puedo dejar a tu Andrés ahí. Él no la va a creer, respondió Rafael. Pero si conseguimos una orden, la policía puede entrar. Déjeme llamar a un contacto. Mientras Rafael hablaba por teléfono, Martín se quedó sentado en el sofá, mirando una vieja fotografía sobre la mesa. Un grupo de hombres con linternas frente a una casa quemada. «Abuela, ¿esa casa es la nuestra?», preguntó. Rosalía se acercó. La imagen tenía un título escrito a mano. «Incendio de 2010. Caso Luz del Retorno». «Sí, parece la misma», susurró. El niño la miró con ojos grandes, temblorosos. «Entonces mamá también va a quemarla». Rosalía se quedó helada. «¿Por qué dices eso? Anoche la escuché», respondió Martín. «Dijo que cuando la abuela Margarita regrese, todo lo viejo debe morir». Rafael colgó el teléfono con el rostro pálido. «Ya vienen en camino, pero necesitamos tiempo». «¿Cuánto?», preguntó Rosalía. «1 hora, tal vez menos». La anciana asintió. «Volveré por Andrés. Si ella intenta algo, él debe saberlo». Rafael quiso detenerla, pero Rosalía ya estaba en la puerta. «No puede ir sola, señora García. He cuidado de mi familia toda la vida, don Rafael», respondió ella con una firmeza inesperada. «No voy a detenerme ahora». El cielo comenzaba a nublarse. Rosalía caminó de regreso con paso rápido, el bolso colgado del hombro. Cada calle le parecía más larga que la anterior. Cuando por fin vio la casa, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Entró en silencio. El interior olía a humo y a cera derretida. En la sala, las cortinas estaban cerradas y una música lenta, casi un lamento, llenaba el aire. «¿Andrés?», llamó con voz baja. Nadie respondió. Subió las escaleras, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies. La puerta del cuarto de Claudia estaba abierta. Dentro, todo estaba en orden, salvo por un detalle. En el centro del suelo, el círculo de sal se había extendido, dibujando una figura humana. Encima, una fotografía de Rosalía, y al costado, un cuchillo ceremonial, brillante, recién afilado. La anciana dio un paso atrás, pero una voz la detuvo. «¿Por qué miras lo que no entiendes?», preguntó Claudia desde el umbral con una calma escalofriante. Llevaba el mismo vestido blanco de la noche anterior, manchado con tierra y cera. «Tú no debías verlo todavía, mamá. Falta poco. Solo unas horas. Estás enferma, Claudia», susurró Rosalía. «Esto es maldad». Claudia sonrió. «No, suegra, esto es fe. La verdadera fe». Dio un paso hacia ella. Rosalía retrocedió. «Mi madre murió sin alma. El cuerpo se apagó, pero yo la escucharé de nuevo. Y usted será su puente». «¡Basta!», gritó Rosalía corriendo hacia la puerta. Pero Claudia fue más rápida. Cerró el cerrojo y la empujó contra la pared. Su fuerza era inhumana, sus ojos enrojecidos. «No se resista, mamá. No dolerá si no lucha». Rosalía forcejeó, arañando, empujando. Logró liberarse un instante, corrió hacia el pasillo y bajó las escaleras. Su corazón golpeaba como un tambor. Al salir al jardín tropezó con las macetas caídas. La lluvia comenzaba a caer otra vez, como si el cielo repitiera aquel día maldito. Detrás de ella, la voz de Claudia resonó desde la puerta. «Usted fue elegida, Rosario. No puede huir del llamado de los muertos». Rosalía corrió bajo la tormenta, con el cuaderno aún apretado en el bolso. Sabía que solo tenía una oportunidad para salvarse y salvar al niño. Rosalía corrió sin mirar atrás. La lluvia caía con furia, golpeándole el rostro y empapando su ropa. El bolso donde guardaba el cuaderno se le resbalaba del hombro, pero no se detuvo. Cada paso sobre el barro era un grito de supervivencia.
alcanzó la calle principal y se escondió detrás de un árbol jadeando. Desde allí, vio la silueta blanca de Claudia en la puerta de la casa, inmóvil, observando bajo la tormenta. Por un instante, la figura pareció elevar los brazos al cielo, como si la lluvia la alimentara. Rosalía no podía distinguir si lloraba o reía. El trueno partió el aire y la imagen desapareció en la oscuridad. Temblando, sacó el celular del bolso, intentó llamar a Rafael, pero la pantalla marcaba sin señal. El agua había empapado el aparato. Maldijo entre dientes y apretó el rosario que colgaba de su cuello. «Virgencita, no me dejes sola», susurró. Sabía que no podía quedarse afuera mucho tiempo. Martín estaba con Rafael, a salvo por ahora, pero Andrés seguía en la casa, ciego ante el peligro, y Claudia ya no era una esposa. Era un vehículo de algo que la había poseído por completo. Decidió regresar. Caminó con cautela, bordeando los muros. Las luces de la casa parpadeaban, como si algo las hiciera vibrar desde dentro. Cuando cruzó el portón, escuchó una voz masculina. «¡Mamá!». Era Andrés, empapado, saliendo del garaje con expresión confusa. «¿Qué haces bajo la lluvia?», gritó, corriendo hacia ella. Rosalía lo abrazó con fuerza, temblando. «Hijo, tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Tu esposa está enferma. ¿No lo entiendes, Andrés? Quiere matarme. Quiere traer a su madre usando mi cuerpo». Andrés se apartó, como si las palabras fueran una ofensa. «Mamá, por favor, no me llames loca. Te juro por la memoria de tu padre que es verdad». Antes de que pudiera seguir, una voz dulce, serena, los interrumpió desde la puerta principal. «¿A dónde creen que van?». Claudia estaba de pie bajo el marco, descalza, el vestido blanco pegado a su cuerpo por la lluvia. En sus manos sostenía una vela encendida que, inexplicablemente, no se apagaba. Su rostro estaba tranquilo, casi bello, pero en sus ojos había un brillo de locura luminosa. «Andrés», dijo con ternura, «tu madre está asustada. No entiende lo que hacemos». «¿Qué estás haciendo, Claudia?», preguntó él nervioso. «Lo que tú prometiste», respondió ella, «devolver la vida a quien nos la dio». Andrés palideció. «Eso fue hace años. No sabía que lo decías en serio». «Yo siempre hablo en serio, amor. La luz del retorno no muere, solo espera». Rosalía retrocedió, empujando a su hijo. «Andrés, escucha, esa mujer matará a alguien esta noche». «¿A mí?». Claudia la miró con compasión retorcida. «No morirás, mamá, renacerás. Tu cuerpo dará paso a la madre. No hay sacrificio más puro». Un relámpago iluminó la escena. Andrés tomó a Rosalía del brazo, confuso entre el amor y la incredulidad. «Esto es una locura». «Entonces abre los ojos», gritó Rosalía, mostrándole el cuaderno empapado. «Aquí está la prueba. Lee tu nombre, lee el mío». Claudia avanzó un paso. «No abras ese libro, Andrés. No profanes lo sagrado». Pero él lo tomó. Al ver su nombre escrito entre los preparativos del ritual, su rostro se desfiguró. ¿Qué es esto?» «La verdad», dijo Rosalía. «Tu esposa pertenece a una secta». Claudia soltó una carcajada corta, casi infantil. «Una secta no, una familia. La verdadera familia, la que trasciende la carne». De pronto algo cambió en el aire. La temperatura bajó, las luces parpadearon con violencia. Desde el interior de la casa se escuchó un zumbido grave, como un murmullo de muchas voces. Claudia levantó la vela, y su llama se volvió azul. «Ella viene», susurró. Rosalía sintió un vértigo. Andrés, paralizado, miraba a su esposa sin poder moverse. Entonces la anciana hizo lo impensable. Corrió hacia Claudia y le arrebató la vela de las manos. La lanzó al suelo y la apagó con el pie. «No permitiré que uses el nombre de Dios para tus demonios». Claudia gritó con una furia inhumana y la empujó. Rosalía cayó al suelo, golpeándose la espalda. Andrés intervino sujetando a su esposa por los brazos. «Claudia, basta. Mira lo que estás haciendo». Ella lo miró, los ojos brillantes, llenos de lágrimas. «Tú también la oyes, ¿verdad? Su voz viene desde el agua». Rosalía se arrastró hasta el bolso. Sacó el cuaderno
y lo sostuvo sobre una vela encendida del altar improvisado. «Si esto se quema, todo termina», dijo con voz temblorosa. Claudia chilló. «No, ese libro es su puente. Si lo destruyes, ella morirá para siempre». «Entonces que muera», susurró Rosalía. «Que descanse». Encendió el borde del cuaderno. Las llamas se extendieron rápido. Claudia se soltó del agarre de Andrés y corrió hacia ella, pero el fuego ya devoraba las páginas. Un viento helado recorrió la casa, apagando todas las luces. El grito de Claudia se mezcló con el sonido del fuego y el trueno. Andrés arrastró a su madre fuera de la casa mientras las cortinas se incendiaban. En el jardín, la lluvia apagaba las chispas que volaban por el aire. Desde el interior se escuchó una última frase, dicha con voz distorsionada, casi espectral. «No puedes matar lo que ya está dentro». Y luego, silencio. Rosalía cayó de rodillas bajo la lluvia. Andrés la abrazó sin palabras. El fuego consumía el altar, las fotografías, las velas, todo. Pero en medio del humo, por un instante, la anciana creyó ver una silueta. Una mujer de cabello largo, observándolos desde la ventana, sonriendo con ternura. No era Claudia, era Margarita. El viento sopló y la imagen se desvaneció. La lluvia no cesó en toda la noche. Los bomberos llegaron poco después, alertados por los vecinos que vieron las llamas desde lejos. La casa de Andrés quedó en ruinas, las paredes ennegrecidas, los techos colapsados y un olor a humo que se pegaba a la piel como una marca invisible. Rosalía observaba en silencio envuelta en una manta. Andrés, sentado a su lado, no decía nada. Tenía la mirada perdida, fija en lo que había sido su hogar. Cuando los rescatistas entraron, no hallaron rastro de Claudia. Solo encontraron un vestido blanco chamuscado cerca del altar y una figura de cerámica derretida que parecía tener forma humana. Nadie entendió lo que era. Rosalía sí. «Era ella», susurró. Se ofreció al fuego. Andrés no respondió. Solo tomó la mano de su madre. Por primera vez en años, Rosalía sintió la fuerza del hijo que había criado. El niño que se aferraba a su falda cuando tenía miedo. Pero en su mirada también había algo roto, un vacío que no se llenaría jamás. Al amanecer, don Rafael llegó con Martín. El niño corrió a los brazos de su abuela, llorando sin entender del todo lo que había pasado. «Ya pasó, mi amor, ya estamos bien», le dijo Rosalía, acariciándole el cabello. Pero en su interior sabía que no todo había terminado. 3 días después, la policía entregó el informe. El incendio había sido provocado, pero no pudieron determinar cómo comenzó exactamente. El cuaderno, reducido a cenizas, había dejado un rastro de ceniza con marcas circulares. Era un material antiguo, mezcla de tinta y ceniza humana, explicó uno de los peritos, algo fuera de lo común. Rosalía no quiso escuchar más, solo quería irse. Andrés se quedó unos días más en Querétaro para declarar. Ella, junto con Rafael y el niño, se trasladó a una pensión cerca de la carretera. Durante las noches, el silencio se volvía denso. Martín tenía pesadilla. Soñaba con su madre llamándolo desde la lluvia, pidiéndole que abriera la puerta. Rosalía rezaba con él cada noche, pero una parte de su alma temía que, si se quedaban mucho tiempo allí, algo volvería a encontrarlos. Una madrugada, el sonido de la radio vieja la despertó. El aparato, desconectado, emitía un murmullo estático. La anciana se levantó y lo apagó, pero el ruido continuó. «Rafael», susurró saliendo del cuarto. No había nadie. El ruido venía del baño. Al acercarse, escuchó una voz tenue entre la estática, una voz femenina que decía su nombre. «Rosario». El aire se le heló en los pulmones. Golpeó el interruptor, pero la luz no encendió. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz. El espejo estaba empañado, aunque el ambiente estaba seco. Lentamente, las gotas formaron palabras escritas desde adentro. «Gracias por el cuerpo». Rosalía gritó y retrocedió. El radio estalló en chispas y se apagó por completo. En segundos, Rafael y Martín llegaron corriendo. «¿Qué pasó?», preguntó el hombre.
Ella no pudo responder, solo señaló el espejo, pero cuando Rafael encendió su linterna, las palabras habían desaparecido. Al día siguiente, fueron al cementerio de San Miguel. Rafael había logrado contactar con un sacerdote que conocía los antiguos casos de la secta. El padre Julián era un hombre mayor, de rostro bondadoso y voz firme. Escuchó la historia con paciencia y luego dijo: «Los ritos de retorno no traen almas, traen sombras. Cuando se abre una puerta así, el cuerpo que la detiene se convierte en sello». «¿Sello?», preguntó Rosalía. «Sí, usted la contuvo, por eso la siente cerca. Pero no tema, si mantiene la fe y quema todo vínculo, el alma no podrá permanecer». El sacerdote le entregó una cruz pequeña de madera. «Bendígala con fuego y guárdela donde duerme. El fuego purifica y la madera es el símbolo del sacrificio». Rosalía agradeció, aunque dentro de sí no estaba segura de querer escuchar esas palabras. Se sentía vacía, consumida. Rafael la observó con preocupación. «Debería irse de esta ciudad cuanto antes», dijo él. «Hay cosas que no se entierran, solo se dispersan». Esa noche, en la pensión, Rosalía preparó una pequeña ceremonia. Colocó la cruz sobre la mesa, encendió una vela y rezó en silencio. Martín dormía en la cama contigua, abrazado a su osito de peluche. El viento soplaba por la ventana, moviendo las cortinas con suavidad. Por un momento, todo pareció en calma, hasta que escuchó el crujido del piso. Miró hacia el pasillo y vio una sombra alta, femenina, recortada contra la luz débil del farol exterior. «Claudia», susurró. La figura no respondió, solo avanzó lentamente, arrastrando los pies, dejando un rastro de humedad en el suelo. Rosalía se levantó con dificultad, tomó la cruz y la sostuvo frente a ella. «No tienes poder sobre mí», dijo en voz alta. La sombra se detuvo. Un segundo después, desapareció. El viento se calmó. La vela siguió encendida. Rosalía cayó de rodillas y lloró. No sabía si había vencido al mal o si apenas lo había contenido. Al amanecer, el sol iluminó los campos mojados detrás de la pensión. Rafael golpeó la puerta con una sonrisa cansada. «La policía confirmó que cerraron el caso», dijo. «No queda nada de la casa ni de los rituales». Rosalía respiró hondo, mirando el cielo limpio. «Entonces es hora de irnos», tomó a Martín de la mano. Mientras caminaban hacia el coche, el niño levantó la vista. «Abuela, ¿ya no volverá mamá?». Ella lo miró con ternura y dolor. «No, mi amor. Mamá está donde debe estar, con la abuela Margarita». Rosalía dudó un instante, luego sonrió con tristeza. «Con Dios, cariño, con Dios». Pero al cerrar la puerta del coche, el retrovisor le devolvió por un instante un reflejo. Detrás, en el portón de la pensión, una mujer de blanco las observaba bajo el sol, sonriendo con serenidad, y el aire volvió a oler a cera derretida. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. El recuerdo del fuego seguía vivo en los sueños de Rosalía, aunque el humo ya no olía a muerte, sino a advertencia. Se había mudado con Martín a un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, un lugar donde el aire olía a pan recién horneado y las campanas marcaban las horas con dulzura. Allí, en una casita de adobe con techo de tejas rojas, comenzó su nueva vida. Trabajaba en una panadería llamada El Trigal de la Esperanza. Cada mañana, antes de que saliera el sol, amasaba la masa con manos temblorosas pero firmes. Le gustaba sentir la textura del pan bajo sus dedos, como si cada golpe de harina la ayudara a exorcizar un recuerdo. «El pan es vida, doña Rosa», le decía doña Teresa, la dueña. «Cuando se hornea, el alma se acomoda». Martín asistía a la escuela del pueblo. Había vuelto a reír, aunque a veces despertaba llorando, diciendo que había soñado con su madre. Rosalía lo consolaba en silencio. No quería mentirle, pero tampoco cargarlo con un dolor que un niño no podía entender. Una tarde, mientras barría la entrada, encontró entre las flores secas del jardín algo que la detuvo. Una pequeña pluma negra, brillante, idéntica a las que solía encontrar en la casa de Querétaro. Por un momento,
El miedo le atravesó el pecho, pero respiró hondo, se inclinó y la arrojó al fuego de la estufa. «No más sombras», murmuró, «solo luz». Con el paso de los días, la rutina comenzó a curar las heridas. La panadería se volvió su refugio, un lugar donde las manos hablaban más que las palabras. La gente del pueblo la quería. Decían que sus panes tenían algo especial, un sabor que no se explicaba solo con ingrediente. Rosalía sonreía y respondía, «Es el calor del corazón». Pero en las noches, cuando el silencio se hacía largo, el pasado regresaba con susurros. En más de una ocasión, creyó escuchar pasos suaves detrás de la puerta, o una voz que decía su nombre, arrastrada por el viento. A veces pensaba que era su mente, otras veces que tal vez no todo había terminado. Una madrugada despertó de golpe. Martín dormía plácidamente, pero el aire del cuarto estaba helado. La vela del altar, la que había encendido en memoria de los que se fueron, ardía con una llama azul. Se levantó despacio, se acercó al altar y rezó. «Si algo queda de ti, Claudia, si hay bondad en tu alma, déjanos en paz, que la tierra te abrace». La llama tembló, se inclinó hacia un lado y luego volvió a su color normal. Rosalía se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. A veces, la fe no era fuerza, era cansancio con esperanza. Días después, Rafael fue a visitarla. Llegó en su viejo coche con una sonrisa cálida y un ramo de girasoles en las manos. «Para el jardín», dijo. «Son tercos como usted, siempre buscan el sol». Rosalía rió con suavidad. «Gracias, don Rafael. A veces creo que la tierra ya no me quiere». «Claro que la quiere», respondió él. «Lo que pasa es que el miedo la enfría». Pasaron la tarde conversando. Rafael le contó que Andrés había conseguido un nuevo trabajo y que, poco a poco, trataba de reconstruir su vida. No hablaba de Claudia. Nadie lo hacía. Era como si el nombre se hubiera borrado de los labios de todos. Antes de irse, Rafael le entregó una caja pequeña de madera. «La encontré entre mis archivos. Pensé que debía tenerla usted». Dentro había una medalla de la Virgen del Carmen y una nota escrita con letra firme. «Donde hay fe, el fuego se vuelve luz». Rosalía sonrió con gratitud y la colgó en la pared junto a la ventana. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. Pasaron las semanas. Martín aprendió a andar en bicicleta y ella lo seguía por el camino de tierra, riendo con un sombrero de paja y una cesta de pan al hombro. El pueblo comenzó a florecer con los girasoles que habían plantado juntos en el jardín. Cada tarde, Rosalía los regaba mientras el niño le contaba historias inventadas. «¿Sabes qué pienso, abuela?», decía Martín, «que mamá ahora vive dentro del sol». «¿Por qué dentro del sol?». «Porque cuando sale, tú sonríes». Rosalía lo abrazaba, y en ese gesto se cerraban todas las heridas. Por primera vez en mucho tiempo el calor del hogar era real. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, Rosalía escribió una carta que nunca enviaría. Decía, «Claudia, no te odio. Fuiste hija de una fe rota, víctima de una herencia que confundió el amor con el poder. Yo también fui ciega, también confié demasiado. Pero hoy entiendo que las raíces del mal no siempre están en la oscuridad, sino en el miedo a perder a quienes amamos. Tu hijo está bien, sonríe. Y yo he aprendido a no tener miedo del fuego, sino a usarlo para dar calor». Guardó la carta en el cajón junto a la cruz bendita. Luego se acostó y, antes de dormir, creyó escuchar una voz suave, distinta de todas las demás, que decía desde el rincón, «Gracias, Rosario». No supo si fue el viento o un alma en paz. Solo sonrió y apagó la vela. La vida en el pueblo había tomado un ritmo manso, pero bajo esa calma, Rosalía sentía todavía un pulso secreto, una vibración leve que no era miedo, sino memoria. Las mañanas comenzaban con olor a pan y a sol recién nacido. Las campanas de la iglesia repicaban a las 6 y las calles se llenaban del murmullo de las mujeres comprando frutas, de los niños corriendo, de perros dormidos bajo la sombra.
Rosalía se mezclaba entre ellos, con su delantal blanco y su sonrisa cansada, como una parte más del paisaje. Pero cada tarde, cuando regresaba a su casa y veía los girasoles moverse con el viento, algo en su pecho recordaba que no todos los días habían sido así de luminosos. Había aprendido a aceptar el silencio, pero el silencio no era olvido, era una manera de sostener el alma sin que se rompiera. Una tarde de diciembre, mientras amasaba pan dulce para la fiesta patronal, escuchó en la radio una noticia. Hoy se cumple un año de la disolución definitiva de la secta conocida como La Luz del Retorno. El locutor hablaba de juicios, de condenas, de justicia. Rosalía detuvo las manos. El aroma del azúcar se mezcló con un sabor amargo de recuerdos. Apagó el radio, se lavó las manos y salió al jardín. El cielo estaba encapotado y los girasoles, aunque erguidos, parecían mirar hacia abajo, como si presintieran lluvia. Rosalía se sentó en una banca de madera y respiró hondo. La brisa traía un olor familiar, ese olor a tierra mojada que, durante tanto tiempo, había asociado con presagio. Pero ahora ya no le temía. El agua, pensó, también limpia lo que el fuego deja atrás. Esa noche, Rafael fue a cenar con ellos. Habían preparado mole y pan recién hecho. El ambiente estaba tibio, lleno del olor a comida casera y de la risa suave de Martín, que contaba historias del colegio. «Le pidieron que haga una redacción sobre su familia», dijo Rafael sonriendo. «Me dijo que quería escribir sobre su abuela». Rosalía rió. «Ay Dios, ojalá no exagere». Martín la miró con picardía. «Voy a poner que mi abuela peleó con el diablo y ganó». Todos rieron, pero detrás de la risa un destello de verdad los recorrió. Rafael la observó con respeto. Tal vez no el diablo, pero sí algo muy parecido. Rosalía bajó la mirada. «No sé si gané, don Rafael. A veces pienso que solo sobreviví». «Sobrevivir también es una forma de victoria», respondió él. «Y no todos lo logran con el corazón intacto. Usted sí». La conversación se volvió más lenta, más íntima. Hablaron del pasado sin miedo, como quien mira una herida que ya cicatrizó. Cuando Martín se durmió en el sofá, Rosalía y Rafael salieron al jardín. El cielo se había despejado y la luna bañaba los girasoles con una luz plateada. «Mírelos», dijo ella. «Hasta en la noche buscan la luz porque saben que siempre vuelve», respondió él. Por un instante, Rosalía pensó en tomarle la mano, pero no lo hizo. En su interior había cariño, sí, pero también una serenidad nueva, la certeza de que no necesitaba sostenerse de nadie para seguir en pie. La fe que había recuperado era silenciosa, sin milagros, sin promesa. Era una fe que se amasa todos los días, como el pan. Al día siguiente, mientras el pueblo se preparaba para la fiesta, Rosalía fue invitada por el padre Julián a leer una reflexión durante la misa. Dudó en aceptarlo, pero al final accedió. Cuando subió al pequeño altar y vio las velas encendidas frente al rostro de los feligreses, sintió un temblor leve en las manos, tomó aire y comenzó a hablar. «Durante mucho tiempo tuve miedo a lo que no entendía, miedo a lo que perdí, miedo a confiar en quien no debía». Pausó. La gente la escuchaba en silencio, pero aprendí que el miedo no siempre es enemigo. A veces nos enseña a mirar con otros ojos. Se detuvo un instante y su voz se volvió más suave. «Hubo una época en que creí que la fe consistía en cerrar los ojos y confiar ciegamente. Ahora sé que la verdadera fe es mirar de frente, incluso cuando duele». Algunos asintieron, otros lloraban sin saber por qué. «Perdí una casa, una familia y casi pierdo mi alma. Pero Dios me dio algo más grande, la posibilidad de volver a amar sin temor». Cuando terminó, el silencio se llenó de aplausos discretos, respetuosos. Rosalía bajó del altar con lágrimas en los ojos. El padre Julián le tomó la mano y le dijo: «A veces los milagros no vienen del cielo, hija, vienen de la tierra en forma de valentía». Esa noche, ya en casa, encendió una vela frente a la ventana. Martín dormía, Rafael se había marchado y el viento jugaba con las cortinas. Rosalía se sentó frente al fuego y habló en voz baja: «Margarita, Claudia,
Donde quiera que estén, las perdono, no porque lo merezcan, sino porque quiero vivir libre. El fuego crepitó como respuesta. Por un momento creyó oír un suspiro leve, como un agradecimiento. No le dio miedo. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin tristeza. Se quedó allí un largo rato, contemplando la llama, recordó el olor de la panadería, las risas de Martín, el consejo del sacerdote, la mirada de Rafael. Todo se mezcló en un único pensamiento. El amor no se mide en promesas, sino en actos pequeños que sostienen la vida. Cuando la vela se apagó por sí sola, el cuarto quedó en penumbra, pero no en oscuridad. El resplandor de los girasoles, reflejado por la luna, seguía iluminando el interior de la casa. Rosalía comprendió entonces que la verdadera victoria no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a mirar las sombras sin perder el calor. Y esa noche, al acostarse, por primera vez en muchos años, durmió sin sobresaltos. El silencio, finalmente, era hogar. El amanecer llegó dorado y sereno. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda, como si el mundo entero hubiera decidido comenzar de nuevo. Rosalía abrió las ventanas y dejó entrar la luz. Los girasoles del jardín se mecían suavemente bajo la brisa. Cada uno parecía inclinarse hacia ella, como agradeciendo el cuidado. Martín dormía aún, envuelto entre las cobijas, con el rostro tranquilo. Su respiración era el sonido más hermoso del día. Rosalía preparó café, encendió el viejo radio y dejó que una canción antigua llenara la casa. El pasado ya no pesaba como antes, ahora era solo un eco, una advertencia que había aprendido a escuchar sin miedo. Había comprendido que el mal no desaparece con el fuego, sino con la ternura, que la oscuridad no se destruye, se disuelve cuando la luz es constante. Se sirvió una taza y se sentó en el porche. Frente a ella, el horizonte parecía infinito, con los campos extendiéndose hasta tocar el cielo. Por primera vez, no sintió nostalgia, sino gratitud. El padre Julián pasó a visitarla a media mañana. Venía con un ramo de lavanda y una sonrisa serena. «Doña Rosalía, vine a bendecir los girasoles», dijo. «¿Bendecirlos? Claro, son testigos de su milagro». Él caminó entre las flores, rociándolas con agua bendita. El sol jugaba con las gotas, convirtiéndolas en destellos. «¿Sabe, padre?», dijo ella. «Antes pensaba que la fe era rezar fuerte. Ahora entiendo que también es callar y escuchar. Escuchar lo que duele», respondió él. «Sí, y entender que lo que duele también enseña». Ambos sonrieron. «La vida siempre deja raíces», agregó el sacerdote. «Lo importante es en qué tierra las dejamos crecer». Cuando el padre se marchó, Rosalía se quedó observando el jardín. Se agachó junto a un girasol que había crecido torcido y lo enderezó con cuidado. «A veces basta con sostener un poco para que vuelva a buscar el sol», murmuró, y en ese gesto sencillo comprendió todo lo que había luchado. No por sobrevivir, sino por volver a amar sin miedo. Esa tarde, Andrés llegó de sorpresa. El tiempo lo había cambiado, más delgado, más sereno, con un brillo humilde en los ojos. «Mamá», dijo al verla, «vine a pedirte perdón». Rosalía lo abrazó antes de que dijera más. «No hay nada que perdonar, hijo. Todos aprendemos tarde lo que el amor nos exige». Él la sostuvo con fuerza. «Te fallé, no te creí. Y aún así, llegaste a tiempo», respondió ella. «Eso basta». Pasaron el resto de la tarde juntos, charlando con Martín, riendo con la torpeza de quienes reaprenden la familia. Rosalía sintió que, por fin, todo volvía a su lugar. El amor, la casa, la paz. Antes de marcharse, Andrés se detuvo frente al jardín. «Papá decía que las flores siguen al sol porque no saben mirar atrás». Rosalía sonrió. «Entonces debemos aprender de ellas». Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos, Rosalía escribió en su cuaderno de notas una última reflexión, con letra pausada, firme. «Hay luces que ciegan y otras que guían. Durante mucho tiempo confundí la bondad con el silencio, la fe con la obediencia, el amor con el sacrificio ciego. Pero hoy sé que amar también es discernir, que proteger no siempre es quedarse, a veces es huir para salvar, y que las heridas,
cuando se enfrentan con compasión, se vuelven cicatrices que brillan bajo la luz del alma. Cerró el cuaderno y lo guardó junto a la medalla de la Virgen y la carta para Martín. Luego salió al jardín. El aire era tibio y el cielo inmenso. Encendió una vela pequeña y la colocó sobre la tierra. La llama titiló, pero no se apagó. Para todos los que no supieron ver el peligro detrás del amor, susurró. Y para los que eligieron amar, aun con miedo, el viento sopló suave, moviendo las flores, y una de ellas se inclinó hacia la luz. Rosalía sintió que algo dentro de sí se acomodaba, como una semilla que por fin encuentra su tierra. Horas después, mientras el sueño la envolvía, escuchó la voz de Martín desde su habitación. «Abuela, ¿puedo dormir contigo?» «Claro, mi amor. Ven». El niño se acurrucó a su lado. «¿Sabes qué soñé?», preguntó con voz somnolienta. «Cuéntame». «Que mamá estaba en un campo como este, lleno de flores». Sonreía. Rosalía acarició su cabello. «Entonces está en paz». El niño cerró los ojos. Rosalía lo abrazó y miró hacia la ventana. Afuera, la vela seguía encendida, protegiendo su sueño. El fuego ya no representaba destrucción, sino calor. El frío del pasado había cedido su lugar a la luz de la esperanza, y mientras la noche se volvía quieta, Rosalía entendió al fin que el amor, el verdadero, no resucita a los muertos, sino que enseña a vivir con ellos en el recuerdo, sin miedo, sin rencor. El amanecer siguiente trajo el canto de los gallos y el olor del pan. Sobre la mesa, un girasol se abría lentamente, buscando la luz. Rosalía sonrió, respiró profundo y susurró, como quien reza y agradece. La vida continúa, y yo también.